Vamos a Miami. Señor Octavio Pérez, usted como experto en inteligencia, me gustaría que le aclarara a nuestros televidentes técnicamente exactamente qué hizo el Departamento de Justicia. ¿Tuvo acceso, escuchó las conversaciones de los periodistas o únicamente registró los números telefónicos de ellos? ¿Qué información tiene usted? Bueno, yo no tengo ninguna información de acceso a lo que ocurrió en realidad, pero que normalmente se hacen dos tipos. Hay una técnica que es rastreo de las líneas telefónicas, que eso se lo piden y rastrean a través de las compañías telefónicas qué número llamó a qué número. Ahora, el poder lograr oír las comunicaciones ya tendría un acceso que definitivamente, señor Holder, en ambos casos, que él mismo se contradice cuando él dice que esto es uno de los 2 o 3 casos más importantes en todo su mandato, él tendría que haber firmado y estar consciente de lo que estaba ocurriendo. En otras palabras, la agencia del NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, tiene la capacidad, a través del tiempo, no sin necesidad de lo que está ocurriendo ahora, de pedir los archivos de esto, es oír conversaciones, pero en el caso de esto es rastrear conversaciones y poder lograr verificar de dónde empieza y dónde termina, o sea, la colaboración que existió. Eso es lo que posiblemente se pidió en el Departamento de Justicia. Señor Octavio, ¿y usted cree que estas cintas podrían llegar a ser entregadas en determinado caso al Congreso, en caso de que abran algún tipo de investigación o decidan hacer algún tipo de juicio al presidente Barack Obama? ¿Es posible que sean entregadas esas cintas? Vamos a descartar ahora de llevar al presidente a juicio. Vamos a hablar de cómo es que estas investigaciones, que en realidad lo que están haciendo estas investigaciones, quitando al Congreso de ir a hacer legislación. El presidente Obama, desde que empezó su segundo término, no ha podido legislar nada importante, ni en cuanto a inmigración, ni en cuanto a las armas, ni nada. Y esto es lo que le da un empantanamiento. Y hay hasta líderes demócratas que también quieren saber lo que está pasando. O sea, que esto no es un problema de los republicanos buscando la cabeza del presidente Obama. Esto es un problema que estamos, como bien está dicho, la primera enmienda de la Constitución, que estamos hablando de la libertad de prensa, que estamos hablando de un servicio de recaudación interna que no es muy favorable en el país de por sí, que ahora en estos momentos está enfocándose en ciertos grupos y lo hizo antes en un periodo de campaña. Lo mismo ocurre con lo de Benghazi. El quitar en los talking points los hechos de que era un ataque de Al-Qaeda ocurrió en momentos críticos antes de la elección. Y ahí es donde está la crisis de lo que en realidad se está tratando de averiguar. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué es que ningún líder en el IRS se identificó? O sea, ¿cómo es que un líder de segundo mandato, de tercer nivel, puede tomar la determinación que tienen que enfocarse en los patriotas o en la gente que son miembros del Tea Party? Permítame preguntarle al señor Stephen Donahue, ex asesor de la Casa Blanca. Acá hay un trasfondo que es esa discusión que han tenido muchos estados, no solamente en Estados Unidos, en América Latina y en el resto del mundo, que tiene que ver con ese equilibrio entre libertad y seguridad nacional. ¿Usted cree que después de estos hechos cambiará en algo la libertad de expresión en Estados Unidos? Se lo pregunto porque ya se está hablando de un proyecto de ley o de una ley que regule pues esas dos posiciones. Por un lado, la importancia que tiene la seguridad nacional, pero por el otro lado también la importancia que tiene la libertad de prensa. Desafortunadamente, desde el ataque del 11 de septiembre, el gobierno estadounidense y el país en gran parte ha decidido aceptar un nivel mayor de vigilancia por parte del gobierno sobre la población civil. Esto va en contra de la tradición, la historia, la cultura de este país, que ha sido un país que premia la libertad, premia la privacidad personal de los ciudadanos, y que en la propia Constitución, en una de las otras enmiendas, creo que la 10ª enmienda o la número 11, dice que el Estado no tiene ninguna potestad que no se le ha dado directamente en la Constitución o se le ha quitado. Las otras potestades pertenecen a cada Estado individualmente, cada uno de los 50 estados. Y por eso los Estados Unidos ha visto desde el ataque del 11 de septiembre, que fue un ataque enorme contra el país,
que este nivel de privacidad, este nivel de libertad que hemos tenido se ha ido reduciendo. Ahora, yo creo que ya después de 10, 11 años, el pueblo está ya un poco temeroso de que el gobierno se ha pasado de los límites apropiados para esa vigilancia interna. El pueblo no está en una situación donde quiere que el gobierno esté escuchando sus comunicaciones, sus llamadas de teléfono. Ya la Corte Suprema ha dicho en varias ocasiones que el gobierno tiene que acudir a un juez para poder hacer este tipo de interceptación. Y por cierto, hay un grupo de jueces que están disponibles 24 horas al día para poder darle al gobierno cualquier orden de interceptación que sea necesaria contra ciudadanos estadounidenses. Será muy interesante ver por qué fue que el Departamento de Justicia no acudió a esta corte para pedir permiso de buscar estos documentos y de poder interceptar estas llamadas de la AP, porque en verdad para un ciudadano poder acudir a un juez imparcial es un hecho muy importante. Señor Donahue, frente a lo que usted plantea, es evidente que el trasfondo en el que se han desarrollado todos estos hechos tiene una fuerte contienda política, un enfrentamiento entre demócratas y republicanos, por un lado. Por el otro lado, la necesidad que tiene el presidente Barack Obama de tener votos de la oposición en el Congreso para sacar proyectos como la reforma migratoria. En medio de ese contexto político, ¿hasta dónde llegará a afectar esos intereses políticos que tiene el presidente Barack Obama? ¿Hasta dónde podrían llegarán a ser afectados esos intereses en el contexto pues, de este problema? Porque de alguna manera, como ustedes lo han planteado, esto puede ser capitalizado políticamente por los republicanos y básicamente eso es lo que hemos escuchado en los últimos días, que ha sido así. Yo creo que he dejado de apostar sobre cuándo vamos a tener una reforma migratoria. Desde hace 15 años estoy trabajando como parte de una comisión bipartidaria y binacional entre Estados Unidos y México para tratar de buscar una reforma, y cada vez que casi estamos al punto ocurre algo. En Washington, dentro del liderazgo del gobierno estadounidense, hay un cierto número de personas que son las que ayudan al presidente a tomar decisiones, y ellos solo tienen 24 horas en el día. Y en cualquier día que se despiertan, hay temas que surgen de cualquier parte del mundo, o crisis aquí, o elementos como estas que distraen del esfuerzo que el presidente quisiera tener para llevar a cabo su agenda política. Y por eso es muy difícil saber cuándo van a poder dejar de estar enfocando en este tema, el tema político del día, y regresar a los temas, muchos de los cuales son más importantes para el país. Señor Octavio Pérez, usted como experto en inteligencia y también como experto en seguridad de los Estados Unidos, le voy a hacer una pregunta pues, muy directa. Uno pensaría que un país como Estados Unidos, que cuida tanto su seguridad, que tiene los principales mecanismos de inteligencia, la mejor tecnología, pues tiene como práctica constante pues, interceptar comunicaciones. Eso, digamos que esa afirmación es así de tajante. Uno podría pensar que aquí la molestia del presidente Barack Obama y el mismo Eric Holder es que se haya filtrado a los medios de comunicación que ellos hayan hecho esas interceptaciones telefónicas. No necesariamente. Acuérdate, primero, no somos los únicos interceptando. Los rusos, los chinos y muchas fuentes de inteligencia mundialmente hacen intercepciones. Ahora, aquí lo que está en juego, primero, contestando también lo que le habías preguntado a Donahue, 1 año y medio en la política es una eternidad. O sea que las posiciones políticas a consecuencia de lo que ocurre en los próximos meses con estos escándalos van a cambiar, porque cada persona individualmente tiene que reelegirse, sea demócrata o republicano. O sea que el impacto político no se va a ver. Si esto se prolonga, entonces sí se verá más cerca de las elecciones de medio tiempo. Ahora, contestándote la pregunta, en cuanto a los Estados Unidos han sido muy juiciosos. Donahue te estaba mencionando que desde septiembre 11 de 2001
se ha legislado una cosa que se llama el Patriot Act, el Acto Patriota. En el Acto Patriota hay hoy una corte especial que él también te mencionó, que te verificaba cómo y cuándo se puede interceptar. Muchas de las críticas que hubo contra el presidente Bush, de que habían 250,000 incidentes de intercepción, estaban basados en 5,000 individuos. 5,000 individuos en un país de 313 millones de habitantes. Pero eso es para explicarte que aunque se parezca que el gobierno tiene la potestad de hacer esto, esa corte es muy estricta en cuanto a adjudicar el rastreo y el poder ver esas conversaciones. A esta hora volvemos con nuestros televidentes que nos siguen a través de Twitter para que nos cuenten qué están respondiendo a la pregunta del día de hoy. ¿Creen que la seguridad nacional de un país como Estados Unidos justifica las interpretaciones ilegales de periodistas? Estas son las respuestas que nos dan nuestros televidentes a esta hora. José Luis Uribe, @JoséLuribe, nos dice: pienso que todo país tiene sus sistemas de inteligencia y siempre existirán las interpretaciones sin distingo de profesión. Juan Carlos Bejarano, @GRUBAL2, dice: vivimos en una sociedad totalmente vigilada y la privacidad será cosa del pasado. Muy pronto no solo serán periodistas, sino serán con todos. Parafraseamos un poco este Twitter de nuestros televidentes. Vamos a una primera pausa comercial y ya regresamos a la segunda parte de este importante debate frente a los escándalos que enfrenta el presidente Barack Obama en el inicio de su segundo mandato. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.